si es que uno acepta convivir con el olor a la hoguera cercana, ¿no? Porque tienen un tufillo herético estas conclusiones. Pero bueno. Me di cuenta de que en Lacan nos apoyamos sobre todo en 4 referencias del final de su enseñanza, ¿sí? Que fueron una clase del seminario 21, la primera, otra del seminario 22, otra del 24, en ese caso también la primera, y el prefacio a la edición inglesa del seminario 11, o sea que van del año 73 al 77, ¿sí? Esas 4 referencias. Y esto, junto con la idea de explorar las consecuencias de erradicar el principio de placer de la doctrina analítica, nos llevó a poner en tela de juicio la idea de que haya intención y sentido en el inconsciente y en el síntoma. Y con eso hacer una lectura más afín a la que Lacan propone cuando sustituye al final de su enseñanza el inconsciente por la imbécile, ¿sí? Esa especie de tropiezo, metida de pata, sobre la cual hemos conversado un poco. Con eso leímos críticamente a Freud en gran medida, casos de Dora y de Schreber, casos entre comillas, porque la transferencia es cuestionable en ambos, ¿sí? Pero también otros síntomas discutidos por él en varios momentos, ¿no? Y nos quedó, a mí por lo menos, una idea bastante extraña de tanto del síntoma como del inconsciente a partir de todo este recorrido. Para Freud, el inconsciente es el nexo de sentido entre lo que llamábamos nosotros S1 y S2, ¿no? Es decir, no es inconsciente ni el S1 ni el S2, sino el nexo, ¿sí? Esto está presente ya desde el proyecto, cuando lee el caso Emma, por ejemplo, ¿sí? Esos S1 y S2 suelen ser para él los complejos de 2 escenas que en general son conscientes, ¿sí? Y él cree que a ese nexo es que se debe la compulsión sintomática, ¿sí? El hecho de que ese nexo permanezca inconsciente, ¿no? Entonces habría que hacer consciente el inconsciente, que es el nexo de sentido, y supuestamente eso daría como resultado el fin, la cesación de esa repetición compulsiva del síntoma, ¿no? Estas interpretaciones que pusimos en tela de juicio, de todos modos, tenían eficacia terapéutica, ¿sí? Es decir, no hay que perder de vista eso, ¿sí? Y por lo tanto hay que explicarse por qué podían tener esa eficacia, ¿sí? Y ese me parece que fue uno de los desafíos más grandes del último tramo de trabajo de este laboratorio, ¿sí? Digamos, reconocer que la práctica de Freud es abismalmente diferente de la nuestra y sin embargo tenía una eficacia terapéutica en su trabajo que envidiable, ¿sí? Bueno, esto además nos llevó a interrogar y explorar los límites de la experiencia freudiana. Por ejemplo, las neurosis actuales, donde no hay procesamiento psíquico, ¿sí? Los casos de Ida y Paul, ¿sí? Donde es dudoso que haya transferencia, ¿sí? Son como bordes de la experiencia freudiana, ¿sí? Y nos fueron útiles para pensar la dirección de la cura cuando consideramos que el síntoma existe al inconsciente, ¿sí? Como plantea Lacan en RCI, ¿sí? Porque se impone la pregunta de qué serviría entonces hacer consciente lo inconsciente, en este caso, si el síntoma está en nuestra dimensión, ¿no?
La idea de Freud, presente por ejemplo en el historial de Dora, es que el síntoma incluye una solicitación somática, ¿sí? Pero que solo se repite si posee un significado, ¿sí? Un sentido, dice, ¿sí? Que sin embargo le es prestado, ¿sí? No va de suyo, digamos, ese sentido, sino que le es prestado. Y buena parte de la discusión de este año fue en qué sentido le es prestado ese sentido al síntoma, ¿no? Pero ya de entrada, en esa apreciación de Freud, aparece el síntoma con este aspecto de montaje surrealista, ¿sí? Donde hay algo del cuerpo, un sentido prestado, que se juntan, ¿no? Y que dan pie a la repetición, ¿no? Entonces, todo lo que trabajamos en el año de formas del síntoma, si tratar de reducirlo formalmente, incluso imaginariamente, no significa que vayamos a pensar que el síntoma es algo simple, ¿sí? Tiene este carácter heterogéneo, ¿no? Bueno, eh, la cuestión de el S1, podemos mirarlo ahí en el esquemita, el S1 anterior a su articulación con el S2 en la dimensión del inconsciente, ¿sí? Nos llevó a preguntarnos acerca del estatus de la neurosis de angustia e incluso del síntoma psicosomático, ¿sí? Porque síntomas psicosomáticos, lo poco que Lacan dijo al respecto, es aquel en el cual no hay separación entre S1 y S2, ¿sí? O sea, no se ha producido la delimitación de las unidades significantes que formen una cadena y que permitan un efecto sujeto, etc., ¿no? Esto es algo que yo discutí hace muchos años aquí en el seminario, ¿no? Esto puede llevar a conjeturar la posibilidad de que en verdad ese sea el estatus inicial de cualquier síntoma antes de que se vuelva analizable. Es decir, aún no se ha podido recortar un significante que lo introduzca en una cadena de sentidos, etcétera, que es justamente lo que lo vuelve analizable. O sea que esa famosa metáfora del grano de arena alrededor del cual se construye la perla, ¿sí? Podría remitir no solamente a la idea de la neurosis de angustia que está en el principio de toda neurosis de transferencia, sino al estado inicial, por así decirlo, del síntoma que aún no ha entrado en análisis, ¿sí? Es decir, no correspondería a dos categorías de neurosis, sino a dos momentos de la neurosis, ¿no? En Dora, por ejemplo, Freud reconoce que la transferencia no estuvo en juego, ¿sí? Lo dice textualmente, ¿sí? Y ese afán de él de enlazar la tos, el síntoma principal, la tos nerviosa, con unas fantasías sexuales ligadas al padre, es lo que precipita la partida de Dora, ¿no? Quiere decir que ese síntoma no entró en el análisis, permaneció holofraseado, ¿sí? No surgió a partir de allí ese saber inconsciente que permite manipularlo, ¿no? Entonces, si la transferencia es el modo en que se anudan entre sí las dos dimensiones del síntoma y del inconsciente, ¿sí? Más allá del S1 que los liga, ¿sí? Lo que posibilita el análisis sería que haya una relación entre la letra escrita por el síntoma, para eso está el triangulito ese, ¿no? Y el S2, ¿sí? Que es precisamente ese S2 incluye el sujeto supuesto saber, ¿no? Bueno. Esta lectura de la existencia del síntoma respecto del inconsciente nos sirvió para formalizar una fobia singular descrita por Philippe Lassagne en la Lacaniana 29, la de la fobia a los caños, una mujer que tenía fobia a los caños, ¿sí? Sobre todo esos caños anillados y enroscados de las duchas, ¿sí? Que el solo pensamiento de eso podía llegar a aterrarla, ¿no? Y donde se muestra que esos caños se evocaban para ella por la forma, a los gusanos, ¿sí? Y había un desplazamiento del gusano al caño en un procesamiento psíquico que no estaba apoyado, esto es lo interesante, en un equívoco significante, sino en la similitud entre las imágenes, ¿no? Había procesamiento psíquico, pero no por la vía del significante, sino por la similitud imaginaria, ¿sí? Y por otro lado,
aparte de eso, ella sentía, aparte de ese síntoma que tenía, que la lleva al análisis, ella sentía que los sujetos hablantes se desprendían de los cuerpos y llevaban una existencia separada, ¿no? Entonces, lo que planteé como lectura, utilizando este esquema, es que esos sujetos viven en el par S1, S2, ¿sí? Son sujetos del lenguaje, ¿sí? Es decir, viven en la dimensión del inconsciente. Pero para ella, aparte está la dimensión del cuerpo, donde puede haber un síntoma, ¿sí? Entonces, ambas dimensiones están separadas para ella, ¿sí? Los cuerpos pueden alojar la enunciación de las palabras dichas, es lo que ocurre habitualmente cuando hablamos, ¿sí? Inmediatamente asociamos las palabras que escuchamos por un cuerpo del cual provienen, ¿sí? Pero para ella ese nexo entre sujetos hablantes y cuerpos está diluido, ¿sí? Se desvanece, no se sabe muy bien quién habla, ¿no? Y por eso decía que un paso más y la enunciación se iba a independizar del cuerpo y por lo tanto iba a aparecer como una voz en lo real, o sea, pleno desencadenamiento del síntoma alucinatorio, ¿sí? Y lo interesante que dice Philippe Lasagne, que subraya el hecho de que algo no funciona bien en el empalme entre esas dos dimensiones, es que ella suspende el análisis mientras esa separación no la atormenta, ¿sí? Y vuelve porque bajo transferencia restaura ese enlace, ¿no? Es como una manera clínica de ver por qué completamos este esquema de la existencia del inconsciente respecto del síntoma por medio de un tercer lado que es el de la transferencia, ¿sí? Digamos, si no está anudado por la vía del S1, del significante amo, se anudan las dos dimensiones por medio de la transferencia. Bueno. ¿Qué más? El título. Hubo muchas elucubraciones este año acerca del título y sobre todo acerca del término forma, cuando hablábamos de formas del síntoma, ¿sí? ¿Qué quería decir forma cuando hablamos de formas del síntoma? ¿Sí? Entonces, para entender sistemas complejos, habitualmente inventamos estructuras, vimos el año pasado que son imaginarias esencialmente, que transforma esos sistemas complejos en algo inteligible por el hecho de ser más simple, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo pensar esa simplicidad que es tan buscada, por ejemplo, en la ciencia, pero en la vida cotidiana también? Rápidamente buscamos reducir a esquemas simples todo aquello con lo que tenemos que lidiar, ¿no? Entonces, además del hecho de que la estructura es imaginaria, es decir, una forma reducida, simplificada, ¿sí? Lacan dice en algún lado, que en el seminario 10, bueno, no recuerdo, que la llave es la forma, otra vez ahí, el término forma, ¿no? Es la forma con que opera la función significante, ¿no? Y que la exigencia de simplicidad proviene de ese rasgo sencillo que es el rasgo unario, digamos, la forma más simple de escritura, ¿no? Es una marca mínima que constantemente hacemos entrar en lo real, ¿sí? Que forzamos su entrada en lo real, ¿sí? Por lo tanto, eso lleva a pensar que hay como dos modos convergentes de simplificar lo real, ¿sí? Por el lado de lo imaginario y por el lado de lo simbólico, ¿sí? Por el lado simbólico es por la vía del significante y en particular del rasgo unario, ¿sí? Pero por el lado de lo imaginario, mediante esta función de la Gestalt que traduce formas complejas, digamos, a algunas más sencillas, ¿sí? ¿Cómo te va? Además, por ejemplo, la estructura del significante como corte, ¿sí? Eso que Lacan plantea, muestra también en el seminario 9, ¿sí? La noción de agujero que introduce esa estructura del significante converge con otro aspecto del imaginario, que es esta facilidad que tiene para cerrar agujeros, para taponar, ¿sí? Esta forma del síntoma entonces armoniza con esa imagen que Lacan usa en el seminario 11 para pensar la pulsión, ¿sí? Es decir, como algo que no tiene nada de natural ni de lógico, sino que es un montaje surrealista que no sirve para la satisfacción, ¿no? Esa invención sintomática puede enganchar cosas de lo más dispares, como una máquina de coser y un paraguas, una ballena y un oso blanco, los ejemplos que da Miller en el seminario 19, un hombre y una mujer, ¿no? En la contratapa del seminario 19, ¿sí? Y por lo tanto, no puede un síntoma ser algo homogéneo, ¿no? Este,
Incluso esa imagen freudiana de la soldadura entre el síntoma y el cuerpo es algo afín a la idea del montaje, ¿sí? O sea, al hablar de soldadura ya nos da una idea de un montaje, no de piezas naturalmente unidas entre sí, ¿no? Entonces, en definitiva, el síntoma conecta elementos dispares, heterogéneos, pero cada vez que tratamos de pensar la forma del síntoma, buscamos dar a esa cosa heterogénea una forma simple con la cual podamos lidiar, siempre, ¿sí? Y esto nos llevó a pensar en una función común al analizante y al analista, sobre la cual voy a volver un poco más adelante, ¿no? La base, digamos, de esa articulación entre el motor, digamos, de esa simplificación en el analizante y el analista, es la idea de que venimos trabajando en los últimos años, de que si el motor de ser hablante, ¿sí?, no es la búsqueda del placer, como suponía Freud, sino más bien la búsqueda de goces, ¿sí? Quizás haya un goce, algún modo de gozar que sea responsable de esa inclinación a simplificar tan propia de lo imaginario y de lo simbólico, ¿sí? Yo sugerí la posibilidad de pensarlo en términos del goce propio del bricolador, ese goce del encastre del que hablé hace muchos años, ¿sí? Que dije que, por ejemplo, también podría ser el que nos impulsa a buscar la verdad que los antiguos entendían como adequatio rei intellectus, ¿no? Adecuación de la cosa al intelecto, entre la cosa y el intelecto. O también, por ejemplo, ser ese goce del sentido que Lacan introduce al principio del seminario 21, ¿sí? Es algo que nos apura a entender, ¿sí? A asociar rápidamente un significado a un significante o a varios significantes, hacer que ciertas clavijas encajen en unos agujeros sin cesar, ¿sí? Leer, en este sentido, es, ante todo, hacer encajar el flujo fónico, ¿sí?, ese chorro de sonidos articulados que escuchamos, en ciertos eidos sedimentados, ¿sí?, que están en nuestra memoria lingüística, ¿sí? La búsqueda de sentido, por ejemplo, que solemos igualar al desciframiento, pero que a mí, a partir de este año, se me separan como categorías, ¿sí?, la búsqueda del sentido y el desciframiento, ¿sí?, es homóloga a la resolución de un enigma policial. Incluso subrayé en alguna reunión el clima de policial que tiene, por ejemplo, el caso del hombre de los lobos, ¿no? Digamos, donde todo el tiempo se está la búsqueda de cuál es la escena primordial, cómo se construyó el fantasma, etc., ¿no? Entonces, a esto voy con lo que pasa en el analizante y en el analista. Este afán de entender, ¿sí?, de comprender, de hacer encajar, ¿sí?, es algo que invierte el afán propio de la cura lacaniana, ¿sí? Porque la cura lacaniana conduce esencialmente al sujeto a cierta perplejidad vinculada con el hiato que hay entre el significante y el goce, ¿sí? En cambio, Freud, por sus amores con la verdad, como dice Lacan muy poéticamente en algún momento, ¿sí?, se dejaba llevar por ese goce del encastre que no era prioritario para Lacan, ¿sí? Lacan soportaba muy bien el corte y el enigma. Freud todo el tiempo busca el enlace y la resolución del enigma, ¿no? Otra de las líneas de exploración a partir de este laboratorio surgió de pensar el síntoma como función, tal como Lacan lo plantea en la famosa clase del 21 de enero de 1975 de RCI, la función del síntoma, ¿no? Porque si el síntoma es la invención singular del modo que tenemos de hacer lazos, ¿sí?, y uno de sus caracteres, ¿sí?, puede adscribirse, al menos uno puede adscribirse al funcionamiento de lo simbólico y otro al de lo imaginario, ¿sí?, tal vez incluso algunos de los reales existentes. Entonces, pensar la forma del síntoma como función, ¿sí?,
nos llevaría a la necesidad de explorar qué son esos registros que participan de la función del síntoma, ¿sí? Ya que lo singular, que es el síntoma, participa de los tres, en definitiva, ¿sí? Entonces, Lacan los introduce, en el año 52 más o menos, prácticamente como un sistema de coordenadas para orientarse en la experiencia analítica, ¿sí? Lo dice textualmente en la conferencia inaugural de la sociedad que había formado en ese entonces, ¿no? La que está en lo simbólico, imaginario y lo real. Pero hoy en día, después de 70 años de su introducción, justo 70 años, ¿no? Del 52 al 2022 son 70 años. 70 años después, esos registros ya pasaron a tener cierta sustancia, dejaron de ser meras coordenadas, no son líneas imaginarias o simbólicas de un eje de coordenadas cartesianas o algo parecido a eso, ¿no? Porque hablamos de pregnancia del imaginario, por ejemplo, hablamos de primacía de lo simbólico, hablamos de defensa frente a lo real, ¿sí? Y no nos defendemos de un sistema de coordenadas ni hablamos de pregnancia del eje X sobre el eje Y. Digamos, no tiene sentido pensarlo así. Entonces, ¿qué son los registros si no son un sistema de coordenadas propio simplemente para pensar una tópica, ¿sí? Es decir, lugares, ¿sí? Para definir lugares. Esto está en lo imaginario, esto está en lo real, esto está en lo simbólico, ¿no? Para peor, en la última enseñanza de Lacan, constituyen una cadena borromea, ¿sí? Y en una cadena borromea, como cualquier nudo, no hay lugares, los lugares no existen, ¿sí? O sea que ya seguro que no tiene la función de un sistema de coordenadas que permita armar una tópica, ¿sí? Esto es algo que discutí cuando hablaba de la economía de los goces, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pueden tener distinto de la idea de unas coordenadas, ¿sí? Bueno, ahí es que pasamos a homologar los registros con el síntoma, ¿sí? Es decir, si en el final de la enseñanza de Lacan los tres registros están sueltos, pero se anudan por un cuarto, que es el síntoma, ¿sí? Poner en serie el síntoma con los registros no es mala idea, ¿sí? Y si el síntoma es una función, cabe preguntarse cuál es la función que tiene cada uno de los registros. Esta es la idea principal, el argumento principal, ¿sí? Y efectivamente vimos que tiene mucho sentido, por lo menos en lo que pudimos ver a lo largo del año, preguntarse cuáles son las funciones de lo imaginario y de lo simbólico. De lo real no lo sé, ¿sí? Vimos poca cosa. Tal vez eran las disfunciones de lo real, dijimos en algún momento, habría que explorar más que la función de lo real. Y además, abrí el paraguas de entrada, digamos, no es que buscamos una definición, ¿sí? De los registros como funciones, ¿sí? Porque una definición es algo muy corto, de muy poca utilidad, sino sobre todo tratar de entender a qué problemas clínicos pueden responder, y eso sí, vale la pena, ¿sí? Entonces, lo imaginario, en términos de función, ¿sí? Funciona como un pegamento que enseguida se solidifica y que permita seguir construyendo. Esto es lo que Lacan trabaja en los últimos seminarios, ¿sí? Distinto de la función del símbolo, que es el de esas piezas que encajan, ¿no? Incluso como en la etimología de símbolos, ¿no? Que eran esos dijes que se partían al medio y que se repartía una pieza para cada uno de los amantes para reconocerse luego de la guerra o de la separación o de lo que fuera, ¿no? Digamos, cada uno tenía una mitad, se siguen utilizando a veces, ¿no? Los noviecitos a veces compran esas medallas que se parten al medio y cada uno se queda con una mitad. Ese es el símbolo, ¿no? Como objeto, digamos, ya desde la antigüedad, ¿no? Piezas que encajan, ¿sí? Entonces, la función del imaginario es como el pegamento, ¿sí? La del símbolo es como la del encaje de piezas, ¿sí? No son lo mismo, pero se pueden complementar, ¿sí? Una función clave de lo imaginario, por ejemplo, es asignar rápidamente al flujo fónico un significado, ¿no?
con una celeridad que además contribuye en buena medida al malentendido típico de las relaciones entre los seres hablantes, ¿no? Porque hay que dar urgente sentido a cada chorro de sonidos articulados que escuchamos, ¿sí? Recortar y ensamblar una enorme cantidad de elementos en muy poco tiempo, ¿sí? Lo imaginario ajusta una forma a otra, ¿sí? Pero no en el sentido del empalme, ¿sí? Como lo simbólico, ¿no? Sino en el sentido de la deformación por parecido, ¿sí? Hace que un garabato parecido a un redondel, ¿sí? Quede asociado, enganchado a un círculo, ¿sí? Porque no, y digamos, converge con la función de lo simbólico, porque para garabato con forma parecida a un redondel no tenemos un nombre, ¿sí? En cambio para círculo sí. Entonces las funciones de simplificación de lo imaginario y lo simbólico convergen, por ejemplo, en el acto de nominación. O sea que ese ideal de simplicidad que tenemos, ¿sí? Esa inclinación a lo simple, parece resultar de el trabajo conjunto de las funciones de lo imaginario y de lo simbólico, ¿sí? Que operan de maneras complementarias en ningún sentido, ¿no? En otro sentido son maneras inversas, digamos, porque hay un movimiento que lleva de toda esa profusión de imágenes que vinculamos con un término dado, ¿sí? A la reducción simbólica por medio de ese término único, ¿sí? Y, por otro lado, a la inversa, ese término único evoca en nosotros un florido mundo de imágenes, ¿sí? O sea, si vamos de lo simbólico a lo imaginario, ¿no? Yo digo casa, por ejemplo, no sé, la cantidad de cosas que podemos representarnos a partir de allí en lo imaginario es enorme, ¿no? Es decir, que hay un juego de ida y vuelta entre las funciones de lo simbólico y de lo imaginario, ¿sí? Un juego de reducción y de constelación, ¿no? Complementarios, pero, digamos, inversos en algún sentido, ¿no? También vimos cómo esto se relaciona con la función de la sorpresa, que es clínicamente muy importante, ¿sí? O sea, la sorpresa es fundamental porque es el signo de que se rompió con una repetición, ¿no? Y si hay algo para lo que los analizantes van al análisis es para cortar con la repetición, ¿no? O sea que introducir algo que sorprenda es fundamental, ¿sí? Hay una relación dialéctica entre sorpresa y repetición que no desarrollé aquí ni pienso desarrollar tampoco. Es muy fácil hacer la dialéctica de esos dos términos y lo dejo para ustedes si quieren hacerlo, pero lo más sencillo es que la sorpresa se opone a la repetición, pero no podría haber sorpresa si no es por una repetición previa, ¿sí? Con eso ya tienen para armar la dialéctica. Este ejercicio hegeliano para el que le guste hacer esas cosas. Y a posteriori, eso nos permite entender que los registros, no como coordenadas, sino como funciones, tienen inercias propias, ¿sí? Es decir, hay una inercia de lo imaginario, otra de lo simbólico, otra de lo real, ¿sí? Por ejemplo, lo simbólico se confabula con lo imaginario para reducir una serie a una forma simple y rápidamente anticipar el término siguiente, ¿sí? Por ejemplo, digo 2, 4, 6, 8, 10, 12, y ustedes piensan 14, ¿sí? No piensan 283,27 periódicos, ¿sí? Piensan 14. ¿Por qué? Porque es como convergen las funciones de lo imaginario y de lo simbólico, ¿sí? Del mismo modo, el efecto Zeigarnik, ¿sí? Cuyo ejemplo musical es conocido por la película ¿Quién engañó a Roger Rabbit? ¿No? El famoso pim, piribim, pim, ¿no? Es un efecto conjugado de lo imaginario y de lo simbólico, ¿sí? Que nos lleva a anticipar un término que va a venir después, ¿no es cierto? Pero en verdad, lo que podría venir después de eso es cualquier cosa, ¿sí? Y por lo tanto, la sorpresa, ¿sí? Y la inercia, como digamos, correlatos dialécticos uno del otro, tienen que ver con la inercia de lo imaginario y de lo simbólico conjugado, ¿no? Esto me parece, yo no lo he leído así de esa manera, ¿sí? Pero me parece que vale la pena explorar en este sentido lo imaginario y lo simbólico como funciones, además de como coordenadas, como funciones que tienen cierta inercia
con una tópica de la sorpresa propia de cada uno de ellos, etc. Incluso lo real, ¿sí? Porque de lo real sí podemos hablar de la inercia, por lo menos en el sentido de Lacan, ¿sí? Cuando Lacan dice que lo real es lo que vuelve siempre al mismo lugar, está definiendo una inercia de lo real. Sí. Claro. Que el desarrollo de una frase Sí. rompe. Exacto, sí, sí. Sí, hasta el juego de palabras más sencillo. ¿Sí? En mi primer libro, que era, trabajaba las estructuras significantes, daba un ejemplo re tierno de un nene que le hacía el primer chiste a su madre. ¿Sí? Y le decía, ¿sabés qué hacen los sapitos cuando salen del jardín? Y la madre le pregunta, ¿qué hacen? Van al primer grado, le dice, por ejemplo, ¿no? Y digamos, esa iluminación, ese goce que se produce, también tiene que ver con haber burlado la inercia por medio de una sorpresa, ¿no? Es decir, que es un ejemplo más sencillo y al mismo tiempo más evidente de cómo la introducción de la sorpresa tiene efectos de goce. No compartido, porque a veces... Puede ser, sí, o no importa, digamos. Si no es compartido en absoluto, por ejemplo, podemos estar pensando en una estructura psicótica de esa formación significante. Es lo que plantea Lacan cuando dice que el goce de Joyce en Finnegan's Wake nos deja fríos, ¿no? Como que no hay nada en lo que podamos identificarnos, etc. Pero hay casos en los que no se trata de psicosis y que también queda ese goce como aislado. ¿Sí? No, un Heimlich, lo siniestro. A ver en qué sentido. ¿En línea que estás haciendo? ¿Cómo? Se me ocurrió que tengo un ejemplo que hablaba clarísimo. Tú no, de pronto eres sorprendido porque ves tu imagen en un espejo. Sí. Pero tú no sabes. Exacto. Te sorprende. Sí, sí. Como si fuera un monstruo. Ajá, sí, sí, efectivamente. Sí, una sorpresa en el plano de lo imaginario sería esto. Sí, sí, totalmente. Exactamente, sí, me parece muy bien. Sí, aparece lo familiar donde se esperaba lo ajeno o a la inversa, ¿no es cierto? Porque tiene ese doble juego. Sí, sí, tal cual. Tuve esa experiencia, una vez iba a una reunión en un subsuelo de un teatro que estaba en un subsuelo en la calle Florida, en ese entonces, no recuerdo cuál era. Había que bajar unas escaleras y cuando bajo las escaleras estaba lleno de gente, no entraba nadie, entonces me quedo por un rato unos escalones por arriba de todos los demás, mirando a ver si encontraba a alguien conocido, y entre las caras que veo por allí veo la mía también, allí, ¿sí? Y ese momento de sorpresa, siniestro realmente, hasta que veo que había un espejo en el fondo de la sala, ¿sí? Tiene que ver con sí, sí, es una inercia también, ¿sí? Una inercia que nos lleva, es como el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no es cierto? Esperamos el término siguiente o esperamos que algo no aparezca y aparece allí, ¿no? Estuvimos discutiendo alguna vez a partir de una pregunta que me había hecho, creo que Cintia, la diferencia que había entre perplejidad, sorpresa, angustia, etcétera, cólera, ¿no? Me acuerdo que fue una discusión muy, muy rica. Pero bueno, volviendo a este asunto de las funciones de los síntomas y la cuestión de la sorpresa, un desvío, digamos, de esta interrogación nos llevó a pensar, a repensar, incluso a criticar más bien, ¿sí? La idea del síntoma como producto de una irrupción de goce, ¿sí? Porque, digamos, esa es una de las formas que puede tener la sorpresa en el plano de lo real, ¿sí? Hay algo que de pronto nos sorprende en el plano de la economía de los modos de gozar, ¿no es cierto? Y es muy habitual hablar de irrupciones de goce como lo que está en el principio de la formación de síntomas en general y de los síntomas. Por ejemplo, en el caso de Juanito es claro, goce fálico, sobredosis de goce fálico durante una mañana. Pero en el caso de psicosis ordinaria, me acuerdo el famoso texto de Eric Laurent en la conferencia del Congreso de Barcelona, ¿no? De disrupciones de goce en la psicosis bajo transferencia, que le llamaba, algo así, ¿no? Que es excelente. Bueno, ¿qué es lo que criticamos de la noción de irrupción de goce? Criticamos sobre todo la noción de irrupción, ¿sí? Por el hecho de que
Irrupción remite siempre a digamos, el término latino ya nos prepara, digamos, para ese in del I, ¿sí? Que es marcar un adentro y un afuera, ¿sí? Un adentro opuesto a un afuera, es decir, una superficie que divide el mundo en dos, un interior y un exterior, ¿sí? Y el ruptio, donde está el latín ruptio, que es rotura, ¿sí? Irrupción es el gesto de entrar rompiendo, ¿sí? Es como, ¿no? SWAT que tira abajo la puerta y empieza y tira una granada, por ejemplo, ¿no? Eso es una irrupción, ¿sí? Y la idea, digamos, de que eso esté en el origen de la formación de síntomas, vimos que podía criticarse con argumentos sobre todo lacanianos, ¿sí? Por ejemplo, la idea de que el delirio, ¿sí? Es un fenómeno elemental, como cualquier otro, ¿sí? Y que reproduce la misma fuerza estructurante, no desestructurante, ¿sí? No viene a romper ninguna estructura previa, no viene a alterar ninguna homeostasis, que es absurdo suponer, ¿sí? Más bien es una neoformación, ¿sí? Algo que se construye y se consolida repitiéndose idéntica a sí misma como una figura fractal, ¿sí? Le di ese modelo en algún momento para ver cómo es que se puede entender que sea la misma fuerza estructurante, lo mismo que se itere en cada fenómeno elemental y en el delirio mismo, que no es que el delirio es un montón de fenómenos elementales, sino que es todo en su conjunto el mismo fenómeno elemental, ¿sí? Eso, romper la intuición de todos aparte, ¿sí? Es algo que podemos hacer gracias a la idea de fractales. Entonces, la idea de irrupción de goce es solidaria con la idea de que hay algo que agujerea, ¿sí? Que deja un rastro en la superficie, ¿no es cierto? Es decir, algo que produce una marca per vía di levare, ¿sí? Es decir, abriendo un surco en lo real, como se dice habitualmente, ¿no es cierto? Sí, está muy bien. Pero también está la fuerza estructurante que se repite a sí misma, hasta construir esa cosa maravillosa que es un delirio, ¿sí? Entonces, es lo que discutí alguna vez aquí en Buenos Aires, Colorado, ¿sí? Son dos formas de escritura y por lo tanto dos tipos de síntomas que se pueden pensar a partir de allí. Per vía di levare, supongamos, puede ser, pero además per vía di porre, ¿sí? Es decir, algo que deja una pincelada, una huella y que sobre ella se escribe otra huella y otra huella y otra huella y otra huella. ¿Está? Inclusive, la idea de Schreber, la sensación de Schreber, ¿sí? Podemos ver que no entró para él de ningún lado, ¿sí? Ni tampoco vino a romper nada preexistente, ¿sí? Más bien se agregó algo, ¿sí? Se agregó algo y creció todo el tiempo sin parar, ¿sí? Bueno, tampoco es necesario presuponer, por supuesto, en esto intencionalidad alguna para la creación de esto, como por ejemplo cuando se habla de defensa frente a lo real en vocabulario lacaniano o cuando se habla de represión en el vocabulario freudiano, ¿sí? Para esto creo que Lacan tiene el arrojo de producir en dos tiempos, ¿sí? Primero la noción de existencia del síntoma respecto del inconsciente y en segundo lugar la idea de la imbévue, ¿sí? El tropiezo, digamos, ¿sí? Para llegar más lejos que el inconsciente freudiano. Textualmente lo dice así Lacan, ¿sí? Porque la imbévue, ¿sí? Remite a un tropiezo singular y contingente, sin sentido, sin intencionalidad, ¿sí? La imbévue es un ocurrió, ¿sí? Hubo, marca e iteración. Escritura incesante y salvaje a partir de allí de un significante algo, ¿no? Y es así como me parece que se anudan esta noción del síntoma, ¿sí? Con la propuesta de reemplazar el inconsciente por la imbévue, ¿sí? Un conjunto de elementos heterogéneos, en el caso de Schreber, la sensación, la réplica indicial, el consentimiento que obtiene por el gusto, porque dice es hermosísimo ser una mujer en el momento del coito, etc.
más algunos otros elementos simbólicos, forjan esa célula inicial del delirio, ¿sí? Que es iterada por una fuerza constituyente, ¿sí? Que crean esta construcción maravillosa que nada tiene de irrupción, sino más bien de creación. ¿Sí? Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Vamos bien. ¿Quieren comentar algo? Yo estoy entusiasmado, pero si quieren introducir algo, tienen la palabra. Lo mismo lo que están escuchando por ahí. Sí. Sí. Sorpresa, aún cuando esta idea de que algo irrumpe, Sí. ¿no? Tan extendida en relación al goce, no tiene alguna resonancia, algún eco con algo sorpresivo. Es que eso es lo que estoy cuestionando justamente, ¿sí? Digamos, que haya sorpresa es seguro, ¿sí? Que haya irrupción es lo cuestionable, ¿sí? Si yo fuera Dios, por ejemplo, ¿sí? Me falta un poco todavía, ¿sí? Si fuera Dios, por ejemplo, y dijera fiat lux, latín, ¿sí? Hágase la luz, ¿sí? Y la luz se hiciera, ¿sí? Provocaría una sorpresa tremenda en todos ustedes, pero no estaría destruyendo nada, ¿sí? No estaría rompiendo nada, ni introduciendo algo desde afuera, desde alguna afuera, alguna adentro, ¿sí? Es decir, la creación, ¿sí? La creación no necesariamente es entrar rompiendo. Y para sorprender no necesito irrumpir. Esta es la idea, ¿sí? Entonces, digo, es importante esto porque tendemos a pensar, creo que estoy en minoría en el campo freudiano, pero me parece que la mayoría de los analistas lacanianos tienden a pensar que solamente hay entrada en lo real por medio de un surco que deja lo simbólico, como si la única manera de hacer una huella fuera per via di levare, ¿sí? Y me parece que y yo mantengo las dos, ¿sí? Mantengo las dos. Y es más, digo, en los casos que estuvimos analizando este año, solo encuentro el per via di porre, ¿sí? No encuentro el per via di levare. Encuentro cada vez la creación de algo nuevo, no la ruptura de algo preexistente, ¿sí? Es la creación de algo nuevo. Es cierto, siempre que pensamos en una sorpresa podemos imaginar un equilibrio anterior, ¿ok? Pero doy el ejemplo del Fiat Lux para pensar que eso nuevo que aparece como sorpresa no necesariamente rompe algo anterior, ¿sí? Podemos decir, a lo sumo, rompe con algo anterior, ¿sí? En el sentido de que se separa de lo anterior, de que introduce una discontinuidad respecto de lo anterior, pero no toda discontinuidad es una ruptura, ¿no? Esta me parece la idea. Y como la escritura es una noción central para pensar el síntoma a partir de la última enseñanza de Lacan, es importante no restringirnos a cierta imagen de la escritura que tal vez no es la que conviene para pensar la función del síntoma. Esto es lo que traté de enfatizar con, por ejemplo, la referencia al seminario 3, ¿sí? La misma fuerza estructurante, dice, en el fenómeno elemental y en el delirio. ¿Sí? La misma fuerza estructurante, ¿sí? O cuando Joyce construye un ego hecho de escritura, por ejemplo, ¿sí? No hay una formación de un síntoma por destrucción de algo previo, ¿no? Me parece, digamos, que vale la pena pensar así. Bueno, ¿qué más? Yo. Cintia, sí. A ver si entiendo esto último que hablabas del tropiezo y la singularidad. Vos partís primero que hay algo azaroso y contingente y que eso se constela de algún modo y arma una fuerza estructurante. Pero, ¿qué hay de lo previo que hay en esa singularidad y en la estructura de ese sujeto? Porque uno podría decir que cualquiera otra cosa azarosa hubiese desencadenado eso que desencadenó en Schreber. De modo que en verdad lo azaroso no es tan azaroso, porque hay algo previo que tracciona y atrae a ciertos elementos que se hubiese estructurado de todos modos. Entonces, Sí, pero, Cintia, entiendo la pregunta, pero no
no me parece un verdadero problema, porque la contingencia y la singularidad no son cosas que haya que leer en términos temporales, ¿sí? No los leo a la manera de los estoicos, ¿sí? Los leo a la manera lacaniana. No es esa la noción de contingencia, no es la de Aristóteles, por ejemplo, digamos, donde tenemos que distinguir entre el pasado y el futuro. No, es contingencia en el sentido modal que le da Lacan, digamos, ¿no? O sea que no importa, digamos, la contingencia incluye cómo era Schreber antes de tener la sensación de la mañana, eso también es contingente. ¿Está? No tiene que ver con simplemente el momento de un encuentro. Entiendo la pregunta, pero digamos, es otra noción de contingencia la que usamos. Igual te agradezco que pidieras la aclaración porque podía pasar desapercibido este punto. Gracias. Bueno, vuelvo un poco a lo que decía sobre lo que más me impactó a mí, digamos, como resultado del recorrido del año, que es en esta forma del síntoma, por heterogénea que sea, etcétera, todo el tiempo solemos pensar que el sentido es una parte constituyente del síntoma. Hablamos del sentido que tiene el síntoma, ¿sí? Y tratamos de descubrir qué sentido tiene el síntoma para reducirlo a su sinsentido, ¿no? Pero como si ese sentido estuviera allí, ¿sí? Freud Dixit, exactamente, ¿sí? Y la imagen que me queda después del recorrido que hicimos es que ese sentido es un añadido, ¿sí? Al síntoma. Es decir, llevamos al extremo algo que el propio Freud dice en el historial de Dora, ¿sí? Cuando dice que el síntoma no trae su sentido, sino que le es prestado. ¿No es cierto? Bueno, le es prestado particularmente, ¿sí? Por el analista en la experiencia analítica. ¿Ok? Digamos, es un préstamo, ¿sí? Que después en algún momento habrá que devolver, como se hace con los préstamos, para no quedar dudas, ¿no? Pero digamos, ese préstamo, así como funciona en la sociedad capitalista, que pedimos un préstamo porque nos permite hacer ciertas cosas, ¿no es cierto? Y después tenemos que devolverlo, yo pienso que efectivamente introducir ese sentido que no está en el síntoma, permite hacer cosas con el síntoma, manipularlo, ¿sí? Y creo yo que la manera en que podemos entender la eficacia de las interpretaciones freudianas que daban esos sentidos abundantes, a veces hasta contradictorios, arbitrarios, que criticamos de 20.000 maneras, es porque quizás lograron dar, mediante un rodeo, darle una lectura diferente a algún significante amo que era el que sostenía el síntoma. Y por lo tanto, me llevó a revalorizar clínicamente, el valor clínico, digamos, la utilidad más bien clínica, de la interpretación que da sentido, ¿sí? La interpretación constructiva o la construcción, como a veces se le llama, ¿sí? Que en términos lacanianos, como vamos contra el sentido, digamos, y tenemos que prepararnos como para tener que luchar al final del análisis contra ese goce del sentido que se instala por la misma experiencia analítica, tendemos a ser crudianos frente a la introducción del sentido que alimenta el Pac-Man del síntoma, etc. Pero en los casos en los cuales no hay ocasiones de introducir las herramientas poderosas de la interpretación, como el corte, el equívoco, dejan frío, digamos, al analizante, no les va ni les viene, etc. No hay que descartar la posibilidad de hacer interpretaciones en ese sentido freudiano, por arbitrarias que puedan parecer, etc., si las pensamos como un medio, como un rodeo, ¿sí? Para volver posible la legibilidad del síntoma, ¿sí? Porque en definitiva es eso, ¿sí? Es volver legible el síntoma, ¿sí? Hacer que sea posible leer el síntoma, ¿sí? Después vamos a tener que hacer el trabajo de retirar todos esos sentidos introducidos, porque en definitiva tenemos que quedarnos con un goce del síntoma reducido al mínimo, ¿sí? Para recuperar el goce de la vida, ¿sí? Y ese goce del síntoma tiene un componente fálico y un componente del sentido. Los dos tratamos de reducirlos en la medida de lo posible para que
el psicoanálisis funcione, como decía Lacan en el 24, como una vía práctica para sentirse mejor, ¿no? Por eso es que tratamos de no abundar en el goce del sentido, pero no descartar eso como una herramienta clínica, ¿no? Bueno, ¿qué más? Esto, de todos modos, nos lleva a poner en tela de juicio algunas afirmaciones del último Lacan, ¿sí? Por ejemplo, la idea, él dice, de que el síntoma conserva sentido en lo real, ¿sí? Siempre lo acepté, Sí, dice eso, que el síntoma conserva sentido en lo real, ¿sí? Y a mí me parece que, no, eso, me parece que el sentido quizás no esté en lo real, sino que le sea adosado a lo real del síntoma, ¿sí? Que se lo adosemos a lo real del síntoma, ¿sí? Yo pienso que es algo que vale la pena discutir para ver cómo opera el análisis cuando no tenemos acceso al uso de la interpretación por corte ni por el equívoco, ¿no? A mí me llevó esto a repensar, esta es la parte más con olor a hoguera, como decía al principio, más herética de las conclusiones del seminario de este año, me llevó a pensar de una manera bastante distinta en qué consistió el descubrimiento freudiano. Porque les decía, la noción que venimos trabajando desde hace un par de años de la réplica indicial, ¿sí?, es compatible con la idea de que el analista construye siempre el sentido sobre la base de indicios, ¿sí? Al modo, como dice Freud, del arqueólogo que reconstruye la ciudad a partir de las ruinas que debieron pertenecer a ella, ¿no? A una ciudad, ¿sí? Pero el arqueólogo sabe que antes de las ruinas hubo ciudad. Sí, eso dije en alguna reunión. Y mientras que ahora yo me pregunto, nos preguntamos nosotros, si me siguen, si antes del síntoma había sentido inconsciente. ¿Sí? Cuando consideramos, y piénsenlo lógicamente, cuando consideramos que el síntoma es indicio de otra cosa, ya construimos un sentido para él. ¿Sí? Al considerarlo que es indicio de otra cosa. Ya construimos un sentido para él. Así como lo imaginario constela objetos a partir de una réplica indicial. Es la misma función la que está en juego, ¿sí? Entonces, la pregunta se puede formular así. Freud encuentra lo que dice haber encontrado allí tras desembarcar en la Guanani, ¿sí?, del aparato psíquico, ¿sí? O su deseo creó eso empleando esa función de lo imaginario que todos tenemos, ¿sí? Piensen la frase que dice en Construcciones en el Análisis, ¿sí?, que había traído a colación, había subrayado Gabriela en una reunión, ¿sí? Con esa materia prima, decía Freud, debemos nosotros producir lo deseado, ¿no? Es re interesante eso, ¿sí? Por eso digo que si los registros realizan acciones, ¿sí?, sus funciones tienen que obrar tanto en el analizante como en el analista, ¿sí? Y esto es lo que nos sugiere distinguir dos estados o dos lógicas del inconsciente y pensar que el efecto análogo a la constelación del objeto, ¿sí?, es la producción, a nivel de lo simbólico, digamos, es la producción del S2 articulado al S1. Es decir, no el S1 en sí, el significante solo, sino su articulación con otro significante, ¿sí? Como cuando le decía 1, 2, 3, 4, 5 y ya pensamos cuál va a ser el término siguiente, ¿sí? Entonces, por un lado, tendríamos el S1 del inconsciente real, ¿sí?, con la letra y el síntoma, ¿sí? O sea, este vector de aquí, incluyendo el S1, ¿sí? Y separado de esto por el otro, el S2, ¿sí?, la elucubración del saber, ¿sí?,
de esa elucubración del saber del inconsciente transferencial, ¿sí? Que ahora invertimos la relación, que decimos que es eso lo que existe al síntoma, ¿no? O sea, no hablamos de que el síntoma existe al inconsciente, sino más bien el inconsciente está fuera del síntoma, ¿sí? Es un añadido al síntoma, ¿sí? Bueno, lo vimos en relación con los sueños, lo vimos en relación con el olvido de nombres propios, trabajamos bastante el caso de Signorelli, etcétera, ¿sí? Y en todos esos casos lo que planteamos era la misma pregunta, ¿sí? Hay que suponerles a todas estas formaciones intencionalidad y sentido, o estos solo se añaden para poder maniobrar bajo transferencia. Es decir, hay un inconsciente bolsa de recuerdos del que extraemos lo reprimido, haciendo consciente lo inconsciente, o bien el inconsciente es algo que producimos en el análisis mediante construcciones e interpretaciones a fin de operar sobre el síntoma, ¿sí? Entonces, por eso digo que hablo del Guanani de Freud, digamos, porque las primeras experiencias de la vida, obviamente, dejan marcas y como analistas nos importa de esas marcas lo que puedan tener de vigente. ¿Sí? Esto es obvio, elemental, no presupone ningún modelo, ninguna teoría. ¿Sí? Es así, ¿sí? Podemos darlo por hecho. ¿Sí? Pero Freud necesitaba una escena pasada para dar sentido a lo presente. Porque ¿qué era para Freud? El sentido era el nexo entre dos escenas, entre los elementos de dos constelaciones significantes. Eso era para Freud el sentido. Hay sentido cuando hay nexo. Y es más, vimos que tenía que haber por lo menos 3 nexos. ¿Sí? Con 2 nunca era suficiente para él. Necesitaba 3. ¿Sí? Tal vez por eso Lacan decía que recién hay serie a partir del 3. ¿No? Entonces, él necesitaba que hubiera una escena pasada para dar sentido al presente, porque para el sentido tiene que haber 2. Es decir, que esa relación con el pasado era nada más que un requisito de método para Freud. ¿Sí? Lo necesitaba por su método. ¿Sí? Su método requería crear sentido inconsciente para manipular el síntoma. Para crear ese sentido tenía que haber nexo entre 2. Para que hubiera nexo entre 2, necesitaba articular lo actual con lo pasado. Obvio que está articulado, ¿sí? Pero está articulado por medio de un sentido o de otra manera, ¿sí? Tal vez no está articulado por medio de un sentido, sino, como lo vimos en el caso del Signorelli, ¿sí? Simplemente por marcas significantes, ¿está? No por sentidos. O sea que mi conclusión de este recorrido, ¿sí? Es que hay significante y hay letra, efectivamente, en el síntoma, ¿sí? Pero no hay sentido. ¿Sí? El sentido es una herramienta que podemos utilizar o no en la experiencia para producir algo en ciertas circunstancias, pero él lo utilizó creyendo que había encontrado sentido en el síntoma. ¿Sí? Por eso digo que me parece que el último Lacan, salvo esa frasecita que le critico, de donde dice que hay sentido en lo real, que se conserva sentido en lo real del síntoma, me parece que Lacan vino a decir que eso no eran las Indias, sino que era otro continente, ¿no? Muy distinto. Y creo que por eso es que él introduce la noción de imbevu, ¿sí? Que es ajena a la noción de sentido y de intencionalidad, como para llegar más lejos que el inconsciente freudiano, ¿no? Bueno, tenía más cosas como para comentar, pero prefiero dejar más tiempo para la discusión, ya que es la última reunión del año, ¿sí? Solamente quiero, de lo que había escrito, de las páginas y páginas escritas, quiero leerles solamente el último párrafo, porque me parece que condensa relativamente bien la impresión que me quedó del recorrido del año, ¿sí? ¿Qué descubrió Freud? Que hay sentido en el síntoma es cuestionable. ¿Que éste se apoya en la relación significante-letra? Sí. El descubrimiento freudiano es el inconsciente Guanani, al que él llegó enlazando, mediante nudos de sentido, el romanticismo alemán con la neurología y los mitos. ¿Sí? Lacan
no hizo de eso un jardín a la francesa, como él mismo dice. Más bien demostró que no era la India, sino América. ¿Sí? Por eso dijo que con la Imbevue pretendía ir más lejos que el Me guste freudiano. Bueno, abran los micrófonos para conversar, para discutir, para criticar, etc. Acercate mejor por las dudas si vas a participar para ese técnico bien. Bueno, capaz que nos podríamos poner todos juntos de ese lado, así hablamos mejor. Vení acá. Ahí está, estamos. Ahí está, listo. Ahí está. Ahí apareció alguien más. ¿Quién es? Mario. Mario Alejandro, Mario Alejandro, como le dirán siempre. Hola. ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? Sí. Dale. Bueno, ¿qué decir de esta última clase? Yo he tenido la fortuna de poder seguirla todo el tiempo. Me gusta muchísimo. Para mí es un día importantísimo y lo tengo reservado precisamente para este laboratorio, para este encuentro. Porque me parece que lo que se está trabajando es supremamente subversivo, es decir, es algo que está ubicando y poniendo en cuestión todo una teoría, toda una serie de cosas que se repiten todo el tiempo casi de manera mecánica y lo que se está haciendo aquí es romper con todo eso y devolverle, y no solamente devolverle, sino darle una nueva consistencia a las cosas. Entre ellas, puedo decir, la dignidad propia que se le concede al síntoma, para mí ha sido algo importantísimo que subrayo y que lo he encontrado a lo largo de este seminario y de los dos retoquecitos anteriores. Lo que me preocupa es por qué no se está llevando a cabo como algo mucho más a nivel de más gente, donde esto mismo se esté discutiendo, porque en otros espacios, a veces en otros encuentros, a veces se siguen manejando cosas que aquí ya hemos cuestionado y que pensamos y que pienso que nos sirven mucho, pero es difícil, pues, o sea, no sé por qué no se discute mucho más todo esto, que sería, que pondría que aportaría mucho, pues, al psicoanálisis. Eso no sé por qué no se era eso. Muchas gracias. No me demoro más. El comentario, dos cosas en relación con esto, Mario. Una es que hay que ver, digamos, si resulta útil pensar las cosas de esta manera. Yo le encuentro al menos una utilidad que subrayaba tu comentario, que es romper con cierta inercia. ¿Sí? Por lo menos hay que ponerse a pensar un poquito más de algunas cosas, aunque sea para llegar a la conclusión anterior. Así que yo le veo cierta utilidad, a mí me mantiene despierto. Lo otro, en algún momento del laboratorio me di cuenta de que pensar la forma del síntoma, en definitiva, es insertar el síntoma en un relato. Y que Freud tenía un relato, que Lacan creó un relato distinto, ¿sí? Y que lo que estamos ensayando aquí es relatar el síntoma de una manera un poquito diferente, del modo en que lo relató Lacan, ¿sí? Apenitas un poco diferente del modo en que Lacan lo relata al final de su enseñanza, aunque sí muy diferente del modo en que Freud lo pensaba, ¿sí?
y al mismo tiempo tratando de extraer ciertas conclusiones de las disonancias o incluso incompatibilidades entre lo que dicen uno y el otro, ¿sí? A mí no me gusta la idea de la doctrina analítica pensada exclusivamente como un depósito de ruinas del saber producido desde que empezó el psicoanálisis hasta hoy. Me parece que en algunos momentos hay que empezar a extraer las consecuencias de las discrepancias, de las incompatibilidades y hasta de las contradicciones, porque si no, no vale mucho la pena de esa producción. Entonces, en este sentido, sí tratamos de darle cierto relieve a lo que estamos diciendo, como para ver si promovemos un relato algo distinto, ¿sí? No por el hecho de crear nuevos relatos, el afán de lo nuevo no es el motor, sino más bien el hecho de que hay muchos problemas clínicos que el psicoanálisis todavía tiene. Es muy precaria la manera en que pensamos la clínica, en que la llevamos adelante, por más que por ahora sea lo mejor que tenemos, y que eso significa que hay que pensar muchas cosas mejor que como las pensamos hasta ahora. Soy muy afín a la admiración de personas como Freud y como Lacan y otros, así, pero nunca sentí veneración por nadie. Me parece que la veneración duerme un poco. Entonces, tener una actitud de respeto, pero de discusión, creo que es una buena posición como para hacer avanzar el psicoanálisis. Bueno, si eso es poco difundido o no, en fin, eso se verá un poco en función de la utilidad que tenga. En algún momento discutir la orientación por lo real y plantear que era más bien por lo singular pareció algo un poco herético y hasta me propusieron que no publicara mi segundo libro. Y hoy en día todo el mundo habla de la singularidad y ya la orientación por lo real quedó bastante en el olvido. Entonces, a veces hay que esperar unos 10 o 15 años para que alguna cosa tenga cierta eficacia. En fin, bueno, agradezco mucho el comentario. ¿Quiénes más quieren participar, que estén allí o aquí? Marco, Irma, que se les ve con las pantallas así encendidas. Saludos de Irma de Paraguay. Marco, que anda en Córdoba mirando algunos apuntes y tomando envión para participar. Beatriz. Hola, Beatriz. No me acuerdo en qué ciudad en la que estabas. Desde Bogotá. De Bogotá. Sabía de Colombia, pero no me acordaba de qué lugar. ¿Qué tal, Beatriz? Hola, Gerardo. La verdad, sí, muchas gracias por tu seminario, que realmente es una orientación muy interesante, importante. Hay una preguntita que tengo en ese tema del sentido en lo real, del sentido como relato, como descifrar algo, el sentido de significación, o el sentido será el sentido como orientación, como vector, no sé. Cuando Lacan habla al final de que todavía queda, o que queda algo del sentido del síntoma, como del empuje que trae, no sé. Ahí. Está muy buena la pregunta. Sí, habría que hacer una investigación ahí sobre qué es el sentido en general y qué es el sentido en el Lacan, en el último Lacan, digamos, cómo pensar el sentido en el último Lacan. En Freud llegamos a una conclusión bastante interesante, que el sentido es el nexo entre tres elementos de dos escenas, ¿no? Al menos tres elementos tienen que estar conectados para que Freud diga, es aquí el sentido, ¿sí? Es decir, una correspondencia biunívoca, ¿sí?, entre dos conjuntos, que serían los indicios, las marcas que forman la constelación de cada una de las dos escenas, ¿no? Lacan, el sentido difiere de la significación, ¿sí? Ya desde los primeros textos, muy apoyados en la lingüística de su época, el sentido siempre opera avant coup, ¿sí? Se anticipa a lo que va a venir. La significación siempre procede après coup, a posteriori, donde los últimos significantes operan retroactivamente sobre los primeros, más en consonancia con la Streitigkeit de Freud, ¿no? Pero hay una noción de sentido que se abre en el último Lacan, que él nunca dice explícitamente, ¿sí?,
pero que se puede leer entre líneas en sus desarrollos, que sería algo así como que el sentido es el goce. Es decir, que algo que va muy en la línea de pensar que el ser hablante, como un Lustsucher, ¿sí? Ese término alemán que tomamos de Freud, que Freud tomó de un poeta, en realidad no me acuerdo cuál, la idea de ser hablante como buscador acéfalo e insensato de modo de gozar, ¿sí? Algunos de los cuales pueden tener justicia, conciencia, etc. Pero entonces el sentido, ¿sí? Es ese, el sentido es el goce, ¿sí? O a la inversa, si no fuera por el goce, no habría ningún sentido, ¿sí? Es algo que ya está aludido, por ejemplo, cuando en su versión del sujeto, Lacan habla de ese goce cuya falta haría vano el universo, ¿no? Me parece que ya ahí está presente esta idea acerca de que el sentido es el goce. Por lo menos el sentido de la vida puede ser el goce de la vida, es algo que quizás sea aceptable como definición. Pero bueno, hablar del sentido del síntoma allí, evidentemente ya no es la conexión biunívoca entre dos escenas como lo era para Freud, o sea que habría que investigar qué podría haber entendido Lacan por sentido en los últimos años de su enseñanza, ¿no? Es una interrogación muy, muy válida, igual que todo lo que dejamos en el tintero acerca de la noción de atención, ¿no? Que quizás sea un tema para el laboratorio el año que viene, digamos, pensar en la atención como una de las variables de la interacción entre discursos. Pero bueno, agradezco mucho la pregunta, Gracias. no creo haber respondido mucho, simplemente elaborar algo alrededor de eso. Quedó abierta, bien. Bueno, Marco, yo creo que ya está listo a punto de caramelo como para su intervención. Solo le faltaría el micrófono. No tengo mucho más para agregar. Como te lo planteé en algún momento en una conversación por privado, se me presenta la pregunta sobre el síntoma como aparato de escritura. Es algo que aún no puedo aprender con H, agarrarlo. Y cómo pensarlo como un operador clínico. Y a eso lo celebro, en el sentido de que me ha puesto a leer un poco, me ha puesto a buscar referencias para ver si le doy forma a eso. Y la pregunta podría ser esa, ¿cómo aprender con H, cómo apropiarse de esa noción, del síntoma como aparato de lectura? Sí, es como agrego, ya que está, te agradezco mucho, Marco, eso. Sí, es una imagen del síntoma, de vuelta, muy distinta de cómo solemos imaginar el síntoma. ¿Sí? Que tengamos un montaje surrealista, ¿sí? Que sin intención ni sentido recorta significantes, ¿sí? Como vos, signor, Eli, ¿no? En el caso del Signorelli, ¿sí? Que corta pedacitos de significantes y con eso puede armarse equívocos, etc. Bueno, es una lectura muy afín a la imbevue, ¿sí? a la metida de pata, que siempre es una relación entre el significante y la letra, como en el lapsus, ¿no? O cualquier formación del inconsciente. Pero que sería propia de la acción del síntoma como aparato de lectura y de escritura. ¿Sí? Es algo que forma parte de las novedades, ¿sí? para interrogar. Pero nos lleva digamos, a pensar la clínica de una manera un poquito distinta, digamos, ¿no? Porque solemos pensar, lacanianos, que lo que hacemos es leer un síntoma. Creo que incluso fue el título de algo que produjo Miller hace poco, leer un síntoma, ¿sí?
Pero ¿cómo repensar eso a la luz de la idea de que el síntoma mismo es aparato de lectura? Bueno, hay muchas preguntas que se pueden abrir a partir de allí. Así que si en tus interrogaciones y tus elucubraciones producís algo en relación con eso, te vamos a agradecer que seas generoso y que la compartas con los sedientos de este seminario. ¿Quiénes más querían participar? Gabriel abrió la cámara, Azucena también. Puede ser una pregunta. Sí. Escuchando esto último, pensaba si al final del análisis no es desde el síntoma que se lee, ¿cómo se dice? Retrospectivamente, y se me ocurre, ¿no? En el pase se cuenta una historia de goce, etcétera, pero leído desde el síntoma, eso se me ocurrió. Sí, pienso que sí. Hay algo que se trabajó, no me acuerdo si era en un ENAPOL o en un congreso en Brasil, hace no muchos años. Recuerdo que fue una mesa que se titulaba Imágenes indelebles, ¿no? En que hablaba, en algún sentido, era prácticamente como los recuerdos encubridores de Freud, pero eran esos que quedan como imborrables, digamos, y que aparecen incluso en los testimonios del final del análisis, ¿no? Ya ni recuerdo quiénes participaban en la mesa, pero recuerdo el pensamiento que tuve a partir de allí, que es que efectivamente parecía toda la neurosis construida sobre la base de esos recuerdos encubridores que habían sido los elementos que habían constituido el fantasma, que habían dado la significación a todo y el sentido a todos los síntomas, y resulta ser que una vez llegado al final del análisis, más bien se veía que con el síntoma era que se habían recortado y formado esos recuerdos encubridores, y el síntoma había hecho que permanecieran como indelebles esas imágenes, ¿no? Entonces, era una inversión muy interesante, que hoy la resumo así, gracias al recorrido que hicimos este año. En su momento lo pensé de esa manera, pero tu pregunta, Azucena, me permite reformularlo de esa manera. Así que te lo agradezco también. Gabriela, estaba por decir algo. Hola. Bueno, primero gracias. La verdad que participar de este seminario por tercer año consecutivo, hay algo que se produce y que tiene que ver con la sorpresa. Digamos, es una sorpresa encontrarnos con este modo distinto de lectura, de abrir los textos de una manera distinta. Eso por un lado. Y de la reunión de hoy se me armaba con distintas palabras una pregunta o un pensamiento que tiene que ver con la idea de la irrupción de goce y esto que se estuvo trabajando, repensando, que no hay por qué pensarlo como algo que viene a romper. Entonces pensaba que a lo mejor cuando nosotros usamos el corte como modo de intervención, me pasa a mí, a veces uno tiene como la inercia de pensar el corte como algo que rompe. No sé, voy por ahí. Es un modo de intervención. Entonces se me arma, no es ruptura, pero sí es separación. La palabra separación me parece que empieza como a tener una consistencia y una fuerza y un peso que tiene que ver con el laburo de este seminario, que no es romper, sino poder separar. Separar produce sorpresas, separar es difícil, pero te permite, ¿no? Digamos, me parece que da una apertura, otra posibilidad. Bueno, te interrumpo un segundito, pero quiero aprovechar esto, está bueno, digamos, para recordar algo que en algún momento trabajamos aquí en una reunión, pero también algo nuevo que me sugirió esta idea de lo del corte, ¿no? Primero, porque me acordé, creo que estábamos discutiendo en las conferencias de introducción al psicoanálisis de Freud, que vimos dos con bastante detalle,
y hay un momento en el cual Freud se abre el paraguas y dice, yo no inventé esto, solamente me limité a interpretarlo, ¿no? Como si... yo le critico a Freud diciendo, pero ¿no es la interpretación siempre un acto creativo? O sea, no crea algo en la interpretación misma, ¿sí? Me parece importante esto. Y lo que vos decías acerca del corte, ¿sí? El corte, por ejemplo, como separación de un significante respecto de otro, yo pienso que habitualmente nosotros pensamos el corte como cavar un surco entre los significantes, ¿sí? Es decir, que no se pueda pasar de uno al otro, ¿sí? Se quedó allí y punto, ¿sí? Después de este significante queda el abismo del tiempo que llevará desde ahí hasta la próxima sesión. Pero ahí también se pueden pensar los dos modos de escritura, ¿sí? Es decir, una manera de introducir el corte es por medio del surco, ¿sí? Cavar un surco, ¿sí? Que impide que se siga avanzando por ese lado. Pero también se puede crear una barrera, un muro, ¿sí? Puede ser que la interpretación por corte también sea constructiva, no que rompa el lazo entre S1 y S2, que en definitiva ese lazo lo construimos en el análisis, sino que impide que se construya en el análisis otro lazo S1 y S2, interponiendo un tercer elemento, que es la barrera, ¿sí? Eso me rompió la cabeza cuando yo estaba escribiendo mi primer libro de la estructura de la interpretación, porque me daba cuenta de que todos mis esquemas requerían de 3 significantes, ¿no? Incluso cuando lo presenté en la EOL, el año 98, me acuerdo que me preguntaron ¿por qué todos los esquemas tienen 3? ¿No? Y yo me preguntaba lo mismo, pero digamos, la lógica misma de la cosa me llevaba a que la interpretación no era simplemente separar 2 cosas, ¿sí? O producir un equívoco, sino que introducía siempre un elemento nuevo. Entonces, esto en relación con lo que vos decías del corte, ¿sí? El corte es creativo, ¿sí? No es que solamente cava un surco en la cadena significante, separa 2 significantes entre sí, sino que crea algo, ¿sí? Me parece que es útil pensarlo de esa manera. Pero creo que ibas a decir algo más, Gabriela, te interrumpí. Está bien con esto, gracias. La verdad que sí, está clarísima la idea de lo creativo del tercer elemento que se introduce. Gracias. Sí. Digo, tal vez tengamos que pensar que en la interpretación, ¿no? En algún momento yo usaba la imagen de ese triangulito que armamos, ¿no? Como diciendo, bueno, que la interpretación que da sentido es como si al síntoma le agregáramos una manija hecha de ese sentido inconsciente y de la transferencia, ¿no? Como si el triángulo fuera una especie de orejita, ¿no? Con la que agarramos al vector del síntoma y lo podemos manipular de cierta manera. Bueno, en esa dimensión del inconsciente también está presente la forma de la interpretación que usamos habitualmente, ¿no? Y la interpretación y la transferencia, en este sentido, si bien no son 2 caras de la misma moneda, al menos están articulados entre sí. Entonces creo yo que pensar, ir en contra de la imagen de la irrupción, también es ir en contra de la imagen de la interpretación como algo que tira abajo algo. Pero él lo pensaba así, tirar abajo la barrera de la represión, ¿sí? Destruir los diques. Pero me acuerdo que, no sé si en construcciones en el análisis o en el análisis terminaba diciendo, bueno, pero que al final había que reemplazar esos diques que eran endebles por unos más firmes todavía, para que no se vinieran abajo. Es decir, que otra vez aparecía la idea de la construcción, ¿no? ¿Ustedes quieren agregar algo más? Que están por ahora, ¿no? En silencio. Bueno, ¿alguien más que no haya intervenido, que quiera agregar algo allí? ¿Que quiera prender la cámara, el micrófono y decir algo más? ¿O cerramos aquí? Cerramos a la 1, cerramos a las 2, cerramos a las 3. Muchas gracias a todos, muy buen trabajo. Nos vemos. Hasta prontito. Gracias. Gracias.